Acompáñame, porque también va con la visión de este año, acerca de la abundancia. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 7. La visión 2018 para nuestra iglesia es lo siguiente: la abundancia de su gracia. Dice Pablo, escribe a la iglesia en Éfeso, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sabemos que Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz voluntariamente. Lo hizo no solamente para nuestra salvación, no solamente para limpiarnos de todo pecado, no solamente para darnos la bendición y relación nuevamente, establecer nuestras vidas con Dios. También lo hizo para que nosotros podamos vivir de tal manera ante nuestra generación, este siglo, que podemos manifestar y mostrar las bendiciones abundantes de la gracia de Dios. ¿Quién lo cree? Amén. Es lo que estamos experimentando. La salvación que tú tienes, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el único Salvador, que murió por tus pecados y se resucitó de entre los muertos, no solamente te salvó, pero Él vive ahora en ti, en mí, para que nosotros podamos ser testimonio a toda esta generación. ¿Quién lo cree? Esta abundancia ha llegado y va a llegar aún más a nuestras vidas. Pero necesitamos aprender un principio bíblico acerca de la abundancia. Si están tomando notas esta mañana, lo ha titulado ese mensaje, Mientras vas. Mientras vas. ¿Y qué quiere decir eso? Qué bueno que me preguntaste. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? La primera pregunta para nosotros esta mañana es: ¿cómo viene la abundancia a nuestras vidas? Hemos aprendido durante el año que Dios desea y está bendiciendo su pueblo con abundancia. Amén. Hemos visto también y hemos aprendido durante el año, desde enero, que la verdadera bendición de Dios viene a un hijo o a una hija obediente. ¿Recuerda que hablamos de eso? Que hay una gran diferencia entre la bendición de Dios y la gracia de Dios. La abundancia es parte de la bendición de Dios, y la bendición y la abundancia de Dios viene a aquellos que obedecen a la palabra de Dios. La gracia de Dios es para todos. Amén. Pero la bendición de Dios es para los obedientes. Es lo que vamos a enfocarnos hoy. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes, hijos y hijas de Dios? Amén. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, yo espero que hoy vamos recordándonos que Dios nos ha llamado a una vida de obediencia. Porque Él, como cualquier papá, como cualquier mamá, desea dar regalos, bendición a sus hijos. ¿Nunca te ha pasado, papá o mamá, que tienes algo ya preparado para hoy en la tarde o para los sábados de la tarde, viernes de la tarde? Vamos a hacer eso. Y después llegan las noticias que se portó mal en la escuela y dices, hijo, es que íbamos a ir a salir y hacer y ir al cine y esto, pero ahora ya no puedes, ya estás castigado. Estás castigado, ya no podemos hacer eso. ¿Cuántos te ha pasado, no? A ver, jóvenes, los papás no son los ogros, siempre. A veces sí, pero no siempre. Queremos bendecir, queremos mostrar el amor y regalar cosas. Pero si no somos hijos obedientes como Dios con nosotros igual, Él quiere darnos todo. Pero por causa de la falta de obediencia a veces no puede dar la abundancia en nuestras vidas. Por eso tiene esa reserva de bendición para los que obedecen. Y gracias a Dios que tenemos una iglesia llena de hijos obedientes. ¿Amén? ¿Cierto? Estoy profetizando. Ok. Laura y yo hemos platicado, como les dije, acerca de lo que Dios está haciendo en la iglesia, en nuestras vidas. Estaba meditando esta semana y me recordé de algo que aprendí hace años. Quiero compartir con ustedes algo que yo he recibido, hemos aplicado como matrimonio, como familia,
y también como pastores de esta iglesia, es algo que hemos aprendido y vemos un principio bíblico acerca de la abundancia para que podamos vivir y recibir y tener la abundancia de Dios en nuestras vidas. ¿Están listos? Tengo 3 ejemplos, lo cual que quiero compartir el mismo punto. ¿Sí? Yo les invito que lean y estudien el libro de Hechos. Yo sé que es una tarea grande, solamente son, ¿cuántos capítulos son? 28. Creo que son 28 capítulos de Hechos. A ver, alguien chécalo, ¿no? Mira, 28, ahí está. Ok, porque un pastor decía que nosotros somos capítulo 29. ¿No? Estamos viviendo en ese... Es el único libro de la Biblia que no tiene un sello de amén al terminar. ¿Sí sabían eso? Ok, entonces los apóstoles en el libro de Hechos, específicamente Pedro, Juan y Pablo, vemos unas frases comunes durante sus ministerios en el libro de Hechos, los cuales son: fueron enviados y mientras iban. Quiero que los anoten porque esa es la clave del día de hoy. El principio bíblico de la abundancia, ahí está en esas palabras. ¿Sí? Mientras iban. Vemos ese principio bíblico en todas las escrituras. ¿Sí? Yo quiero que regresamos a Génesis. Específicamente quiero que lean y estudien entre semana Génesis capítulo 22, versículos 6 a 14. Aquí vemos la historia de Abraham y su hijo, ¿cómo se llama? Isaac. Algunos de ustedes han llegado a Génesis en su lectura bíblica. Muy bien. ¿Sí? Abraham y Isaac. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra que Dios dio a Abraham? ¿Que va a ser qué? Padre de muchas naciones. Decía el Espíritu Santo a Abraham en ese tiempo: mira las estrellas. Y él miraba las estrellas. Él vivía en un lugar que se llama Canaán. ¿Sí? No hubo pueblo de Dios, no hubo personas que honraban el Dios viviente, cuyo nombre en el Antiguo Testamento se llama Jehová. ¿Sí? Y él estaba ahí y dice: miren las estrellas. Tú serás padre como a hijos, como en numeración de las estrellas. ¡Wow! Qué gran palabra, ¿no? Qué gran visión, qué gran promesa que viene de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una promesa grande por parte de Dios? Una visión, un sueño, un llamado al ministerio, un llamado para hacer una empresa o un trabajo. ¿Sí? Y a veces te sientes como que es demasiado, es muy grande. Pero Abraham, con su esposita Sarai, después convirtió su nombre en Abraham y Sara. Ellos salieron de su tierra, vendían todas sus cosas y salieron, y dice Dios, y ellos dijeron a Dios: ¿dónde vamos a ir? Van a ir a una tierra que les voy a enseñar. No sabían dónde van. ¿Sí? Lo bueno para mí es que cuando yo me vine a León, yo sabía que yo voy a León. Pero Abraham salió sabiendo nada, solo obedeciendo. Y él saliendo de ahí, y después el milagro de su hijo, porque sabemos que Sara no puede tener hijos, su vientre estaba seca, pero Dios le dio bendición y tuvo un hijo que se llama Isaac. Entonces cuando Isaac está entre 6, 7, 8 años, más o menos en ese tiempo de su vida, Dios llama a Abraham a sacrificarlo como un holocausto, como una ofrenda ahí en el monte. ¿Sí? ¿Quién recuerda esa historia? Ahí en este Génesis 22, ahí 6 a 14 es la historia de Abraham y su hijo Isaac. Pero yo quiero que nos enfocamos en 2 versículos, porque va conectado al principio de lo que tenemos que aprender hoy. Versículo 7. Entonces imagínense, Abraham toma su propio hijo, su único hijo, y Dios lo llama a sacrificarlo. Hoy día no entendemos eso. Ay, eso es maltrato, vamos a llamar al DIF, ¿verdad? Es que no entendemos qué representa para los hombres del Antiguo Testamento, porque el pecado solamente se puede limpiar cuando hay derrama de sangre, bajo un cordero, bajo un cuchillo de un hombre de Dios, un sacerdote. Entonces Abraham fue uno de los primeros o el primer sacerdote en ese tiempo.
Entonces él, para honrar a Dios, para limpiar el pecado del futuro pueblo, lo cual que Dios lo prometió, tiene que hacer un holocausto, un sacrificio. ¿Sí? Y Dios le pide usar su único hijo. Piensa en eso también. Es un punto aparte. Piensa en eso. El sueño que Dios te dio, la promesa que Dios te dio, y luego lo cumple. Se parece como que se cumplió. Y luego te lo pide de nuevo. Que le entregas a Él. ¿Eres dispuesta a hacerlo? Punto aparte. Entonces, Abraham y Isaac están caminando, subiendo el monte. Me encanta la inocencia de un hijo. Más o menos tiene la edad de mis hijos. ¿Sí? Y hijos de ustedes, o nietos de algunos de ustedes. Y checa el corazón de Isaac. Versículo 7. Dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Y respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, vamos a decirlo en mexicano: Oye, papi, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio? A ver, papá, ¿cómo vas a responder eso? Es que fíjate, hijo, que no, te digo, no te digo. ¿No? Oye, papi, yo lo veo así. Tienen la leña, tienen tal vez una antorcha pequeña, el fuego. Están subiendo el monte, están caminando. Tal vez está agarrando de la mano de su papá, no sé, era un muchacho, niño. Oye, papi, tenemos esto y tenemos esto, pero ¿y el sacrificio? ¿El cordero? ¿Dónde está? Y Abraham lo guardaba en su corazón, pero respondió en versículo 8. Abraham dice: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Y qué? E iban juntos. Iban juntos. Otra vez vemos, principio bíblico, una clave aquí. Vemos la inocencia del hijo. Vemos un papá consciente de lo que va a pasar. Pero la palabra clave aquí, ¿qué es? Iban juntos. Cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios desea traer la provisión a nuestras casas, no puede y no va a bendecir a alguien que está sentado. No. Imposible. Porque fe es una palabra o un verbo de acción. ¿Sí me explico? Si Abraham se quedó ahí, va a haber provisión de un cordero. Y los que conocen su Biblia, y bueno, no vamos a terminar la historia ahí de, pues ¿qué pasó el muchacho? No, pues ya se le mató y ya se fue. No te creas. Los que conocen su Biblia, que lo estudian y lo lean, sabemos que cuando llegando al monte, ¿cómo fue el asunto? No, así hasta como las películas que son intensos, ¿no? Y, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y Dios no lo provee hasta que Él obedece tal cual hasta el último paso. Para mí siempre me asombra esa historia. Porque no solamente ata sus manos, ata sus pies, pone una manzana en su boca, no es cierto. Pero sube, muchacho, ahí al altar, saca el cuchillo. A ver, yo soy papá también. Oye, ¿y eso? ¿Y cuándo? Hasta que dice la escritura que sube la navaja, sube el cuchillo. Ahí dice, párale, hijo. Ay, ¿no puedes decirme unos 5 pasos antes? ¿No? Iban juntos. Él iba a cumplir la palabra de Dios porque Dios era lo principio de su vida. Lo primero en su vida. Estaba obedeciendo la palabra. Cuando él obedeció, cuando el hijo también por parte de Isaac. ¿No crees cuando, a ver, ponte en sus zapatos, muchachos adolescentes, tiene 10, 11 años, 9 años de edad, tu papá empieza a atarte y pone la leña y pone el fuego y dice, no te preocupes, hijo, ahorita viene. ¿Y eso? Y está con una piedrita, con el cuchillo, tienen las cuerdas. A ver, hijo, pásale, a ver, papá, dame tus manos. ¿Y eso, papá? ¿Y el cordero? A ver, vas a ver, hijo, vas a ver. ¿Qué pasó? Vemos la obediencia de ambas partes, ¿cierto o no?
No, los muchachos hoy día ni se sienten para ver la tele, un programa completo. ¿No? A ver, hijo, siéntate. Y se para, y siéntate, y siéntate, y siéntate. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, No. Bueno, para los papás, Bueno. Que te voy a dar, y siéntate. No. Isaac obedecía. Puede estar quejando, puede estar moviendo, puede estar... No, dice, ok, papá, está bien. Ató sus manos, ató sus pies y lo sube ahí al altar. Yo veo que, pues toma tiempo para la leña, ¿no? Para el fuego. Empieza a arder hasta que sube el cuchillo. Isaac viéndolo también. Quieto, ahí está. ¿Por qué? Porque confiaba en su papá. Y Abraham confiaba en su papá. Pero iban juntos, caminando en fe. Entonces, la obediencia siempre trae provisión sobrenatural. ¿La promesa de Dios se cumplió ese día? Sí. ¿Por qué? Porque el cordero se apareció ahí a un lado. Entonces Dios dije, está bien, ahora veo que tú me amas más a mí. Entonces, dos cosas que podemos aprender de esa parte. Ahorita tengo otro ejemplo. Dos cosas que aprendemos aquí. Número uno, si Dios es primero, hay provisión. ¿Sí? Si Dios no es primero en tu vida, no te quejas por lo que está pasando. Perdóname, pero es la verdad y es en amor. Dice, busquemos primeramente el reino de Dios y todo, repite conmigo, ¿qué? Y todo será añadido. No es porque esto, no es porque aquello, no. ¿Por qué el matrimonio así? ¿Por qué mi salud así? ¿Por qué los hijos así? ¿Por qué esto y por qué aquello? Pregúntate, ¿Dios es primero sobre todo? ¿Aún mamá sobre tus hijos? ¿Papá sobre tu familia? ¿Sobre tu trabajo? ¿Dios es primero en cada circunstancia? No, es que falta eso, falta aquello, falta... ¿Por qué hay faltas? ¿Por qué no nos alcanza la quincena? Porque no ponemos Dios primero. Entonces, primero que aprendemos ahí, obedecemos y ponemos Dios primero, hay provisión. Dos, la vida sobrenatural o las cosas sobrenaturales pasan a los que son hijos obedientes. ¿Sí? ¿Dónde venía el cordero? No sé. Dice la palabra de Dios que volteó y vio un cordero ahí. ¿Crees que no lo vio antes? Yo no sé, la escritura no dice, pero yo pues pienso, yo he salido a caminar por las montañas como vamos a hacer la próxima semana. A ver, jóvenes, ¿vamos a las montañas? Bueno, vamos a la Sierra de Hidalgo con nuestros pastores otomíes. Vamos a estar en viaje misionero y también vamos a estar en el Congreso de Jóvenes. Yo he caminado por las montañas. Yo conozco el ambiente de cómo acampar, ¿sí? Y yo crecí en la granja y yo crecí con animales y cosas, bueno, no con animales, pero ya me entienden, ¿no? En ese ambiente de granja. Y cuando una oveja está atrapado, no hace mucho ruido, pero puedes ver y puedes escuchar porque se mueve, ¿no? Por lo menos se mueve. Dice la escritura que lo vio ahí. En mi entender, entonces, de leer la escritura y bajo mis experiencias de la vida, yo creo personalmente que fue un milagro sobrenatural. Que de repente apareció ahí por causa de la obediencia del hijo obediente Abraham. Si deseas ver o experimentar lo sobrenatural en tu vida, tenemos que ser obedientes. Amén. Y tercer ejemplo que vamos a ver, lo cual que Laura y yo estamos platicando esta semana. Acompáñeme a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 14 en específico. Aquí vemos un milagro de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de los leprosos? ¿No? ¿Sí sabe qué era o qué es lepra? Sí, es una condición del piel y en ese tiempo, bueno, hasta la fecha no hay manera de curarlo. ¿Sí? Es por causa de infección y varias cosas que no hay cura. Solamente la cura es que vives limpio, ¿de acuerdo? Pero en esos tiempos era más difícil. Entonces hay unas lepras, unas personas que vienen a Jesús
y están buscando a él para recibir un milagro. ¿Y qué pasa? ¿Quién conoce su Biblia? ¿Jesús lo sana o no lo sana? Sí y no. Ambos están correctos. ¿Sí? Sí y no. Fíjate de lo que dice. Jesús es él en ese versículo. Cuando él los vio, Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, léelo conmigo, mientras iban, ¿qué? Quedaron o fueron limpiados. O aquí esta versión dice, quedaron curados. ¿Jesús los sanó? Sí, pero él no los sanó en el momento. ¿Ahora están conectando los puntos de esa frase? ¿Mientras qué? Mientras iban. La provisión, los milagros de Dios vienen a nuestras vidas cuando estamos en camino con Él, obedeciendo su palabra. Amén. Es el mes de acción. Es el tiempo que tus familiares reciben salvación. Es el tiempo para sanidad completo de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Yo lo creo en mi corazón. Amén. Pero ¿cómo viene a nuestras vidas todo eso? ¿Cómo viene por parte de Dios en nuestras vidas? Mientras vas. Mientras estás caminando, obedeciendo la palabra de Dios, Él va a hacer su obra en ti. Él es bueno para perfeccionar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Y punto aparte para los teólogos, aquí Jesús está respetando la ley. Levítico capítulo 14 versículos 2 a 32. Aquí es todo no está en la pantalla, aquí para su estudio personal, aquí está toda una explicación de cómo los sacerdotes deben limpiar a los leprosos y el orden en cómo deben hacerlo. Y una de las primeras pruebas que tienen ahí es que debe que presentarse el leproso ante el sacerdote. Entonces Jesús era un hombre de toda la palabra, el verbo de Dios. Él estaba respetando el Antiguo Testamento. Por eso él, también como rabí, como maestro, los decía: vayan, preséntense ante el sacerdote. Porque en la cultura de ellos hay todo un proceso que pueden estudiar y ver en el libro del Levítico, de qué deben hacer los leprosos. Pero mientras iban, ¿qué? Dios va sanando a todos aquellos. La pregunta para nosotros es lo siguiente: ¿cuál es la promesa que Dios me ha dado? ¿Cuál es mi reacción en y durante la tormenta? Vienen circunstancias, vienen momentos en nuestras vidas cuando a veces es difícil creer en la promesa. A veces es difícil caminar hacia Él, hacia ella. ¿Cierto o no? Porque no lo vemos físicamente. No lo vemos a veces por semanas, días, tal vez años. Entre el desánimo, entre depresión, entre explicaciones y opiniones de otros. No, es que tú fuiste así, va a ser así. Si tú no fuiste así, no lo hiciste así, va a ser así. ¿Recuerdas lo que pasó a Job? Eso es lo que pasó a Job. Él estaba sirviendo a Dios, dice que era un hombre justo, recto ante Dios, y todo el mundo lo juzgaba. Su propia esposa le decía: pues maldice a Dios y muérete. No, pues bueno. A veces las circunstancias de la vida, las tormentas de la vida vienen para destruirnos. ¿Y por qué mi pregunta es eso? ¿Por qué nos sorprende tanto eso? Jesús mismo dijo que vamos a caminar entre lobos. Jesús mismo nos dice que las cosas de esta vida no van a ser fáciles, pero si obedecemos, la abundancia y la provisión vienen en nuestras vidas. Y Jesús dice: y estaré contigo hasta el fin. ¿Lo crees? ¿Crees realmente que Jesús va a estar contigo? En consejería, platicando con una persona, me decía: es que tengo pecado en mi vida, tengo algo y me siento que Dios está muy lejos. Le dije: ¿quién te dijo que está mal?
pues opiniones de la gente, pero yo digo, no, aparte de las opiniones de la gente, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué dices que está mal? Porque algo aquí me dice que está mal, de que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a veces sentimos que Dios está muy lejos, pero realmente es Él que está ahí trayendo convicción. El Espíritu Santo trae convicción para acercarnos más a Dios, trae convicción del pecado para que nos vamos purificando y vamos acercándonos a Dios. Pero si no estoy caminando con Él, si no estoy caminando conforme a la palabra de Dios, es difícil, va a ser difícil que puedo entender lo que Dios está haciendo en mi corazón. Va a ser difícil entender los propósitos o hacia dónde Dios me lleva. Pero siempre y cuando yo obedezco y mientras voy caminando y no me quedo en un solo lugar. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me explicó? Tengo que moverme de ahí. Estoy hablando de, a veces físicamente, ¿sí? A veces es emocionalmente. Tienes que superar ese dolor, hermano. No, es que ella, no, es que él, y me lastimó tanto. Sí, supérelo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con consejos de los hermanos en la fe. Con un apoyo en oración. No puedes quedarte ahí. ¿Están conmigo? Espiritualmente, el pecado. Es que tú no sabes lo que ha hecho, pastor. Yo no, pero Dios sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Confiesa tus pecados uno al otro para que seas sanado. Para confesar, para decir, para actuar sobre ello, ¿qué tienes que hacer? Pues quedarte ahí sentado y en tu cuarto y así deprimido comiendo nieve y pizzas todo el día. No, hay etapas, sí, pero no puedes quedarte ahí. Mientras voy caminando, Dios trae provisión. Amén. Mientras que yo voy acercándome a Él, Él me va sanando. Mientras iban, quedaron y fueron curados. No, es que tengo mucha presión, es que tengo mucha carga, es porque lo cargas tú solito ahí sentado. Tienes que acercarte a alguien, tienes que confesarlo a alguien, tienes que caminar con alguien donde hay dos o más reunidos en un solo lugar. Él mismo está ahí. Y aquellos que caminen en la luz, porque Él es la luz, siempre va a traer y llevarnos a nuestro propósito. ¿Lo crees? Amén. Mientras iban, mientras vas. Esos leprosos obedecían la palabra de Dios y fueron bendecidos. Fueron bendecidos. La pregunta para nosotros hoy es eso, y voy casi por terminar. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? No qué es lo que el pastor te dijo. ¿Qué es lo que alguien más te dijo? ¿Qué es lo que quema adentro de ti? Haz eso. No, es que, no sé. Eso es Dios que está hablando. ¿Soy el único que siente eso ahorita en ese momento? Que algo que está como quemando adentro, o recuerdos que vienen aquí. Somos muchos, ¿cierto o no? Porque el Espíritu Santo está ministrando tu corazón ahorita. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Y la siguiente es, ¿lo has hecho? Porque una cosa es saber que Jesús puede sanar y otra cosa es obedecerle y caminar. Piensa como los leprosos. Ellos van acercando a Jesús para que Jesús los sana. ¿Y qué dice Él? Vayan, preséntate ante el sacerdote. Pero venimos contigo. Tú eres el que hace los milagros. No sé, dice la Escritura, no sabemos cómo respondieron. Pero si yo fuera uno de ellos, me voy a ponerme tal vez dudar un poco. Pero la otra mujer que sanaste la semana pasada, dijeron ahí en la otra región de Galilea, y ahora venimos contigo y dices que vaya allá. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cuántas veces cuestionamos el proceso de Dios? ¿Cuántas veces permitimos que la duda entre en nuestro corazón y no caminamos hacia donde Él nos enseña? Porque nosotros sabemos mejor cómo son las cosas. Pero por causa de su obediencia,
No sé si cuestionaron al principio o no, pero dice la palabra que después todos fueron caminando y obedeciendo. ¿Sí? ¿Qué pasó a ellos? ¿Jesús los sanó? Sí, pero tiene que ver su intención de obediencia primero. Entonces, la pregunta es, otra vez lo repito, y vamos a la conclusión. ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Y después, ¿lo ha hecho? ¿Lo hago? ¿Lo estoy haciendo? Tal vez por esa razón no ves abundancia en tu vida, no ves la provisión de Dios en tu vida. En conclusión, mientras vas, no puedes estar en el mismo lugar y esperar ver milagros y cosas sobrenaturales de Dios. Tenemos que actuar. Tenemos que reaccionar y obedecer la palabra de Dios como Él nos guía a través de la palabra escrita y también a través de la palabra reima hablada a nuestros corazones, obedeciendo a Él. Les dije, julio es el mes de acción. Julio es el mes de misión. No solamente aquí físicamente, sino nosotros somos la iglesia, ¿sí o no? Sino también saliendo de aquí. Sana, predica, salir de tu área de confort. Sé obediente, recibe la abundancia de su gracia. ¿Soy el único que lo quiere recibir? Creo que sí. Bueno, 2 personas más. Amén. Y vamos terminando con ese versículo. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, si lo estudias, vemos todo lo que es acerca de los principios de la iglesia cristiana. Y ahí dice que estaban juntos. Ahí dice la palabra de Dios, estaban compartiendo pan, estaban platicando, estaban recibiendo los dones espirituales por parte del Espíritu Santo. Y después dice en versículo 47, al terminar el capítulo 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Les dejo con eso. Hay personas a tu alrededor que Dios desea añadir, traer con lazos de amor a la fe cristiana, al Salvador de Cristo Jesús. Pero no lo puede hacer aún por falta de tu obediencia. Dice que tenían todo en común. ¿Qué? Lee todo el capítulo 2. Estaban obedeciendo la palabra. Estaban haciendo lo que el Espíritu Santo los guiaba a hacer. Cuando cada uno de nosotros empezamos a recibir de Él, y no solamente eso, caminar con Él, que vamos con Él, iban juntos, yo con el Espíritu Santo de Dios, yo con mis hermanos en la fe, iban juntos, vamos juntos, hacemos las cosas en un solo pensar, un solo espíritu, en amor. Dice, la bendición que es, muchas almas vienen al reino de Dios. Y añadía todos los días personas, no solamente a una iglesia como un local, no, a la iglesia local, lo cual que es los hermanos de la fe. Amén. Vamos a tener actividades cada día, próxima semana. ¿No sería hermoso que ese versículo sea realidad en nuestra iglesia las siguientes semanas? Cada día añadiendo personas nuevas a nuestra iglesia. Pero ¿cómo se hace? Cuando los hijos obedecen la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo habla a sus corazones. Amén. Si están conmigo, ponte de pie. Yo quiero terminar en oración para todos nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nos has traído al día de hoy. Y tienes propósito para cada uno de nosotros para ir hasta mañana. Yo te pido, Señor, que traes convicción de pecado, que traes convicción de tu santidad. Guíenos, Espíritu Santo. Si estás aquí conmigo y lo sientes igual como yo, alaba
el Señor, levante sus manos si deseas. Te alabo, Señor. Te entrego mi corazón, mi mente, mi vida. Guíenos, Espíritu Santo. Mientras vamos, mientras vas, mientras caminamos juntos, Espíritu Santo, tú vas a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Y lo creemos, Señor. Sanidades, provisión milagrosa, muchas formas de expresar tu abundancia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Darnos corazón de hijos obedientes como Isaac. De no cuestionar a papá. Y decimos, haz lo que tú quieres. Yo también lo voy a cumplir. Y caminamos contigo, papá. Gracias, Jesús. Y aquí esperamos tu promesa, Señor. Que cada día vas a traer almas nuevas a tu reino. Cada momento, mientras que vamos obedeciendo, vas a añadir y traer almas a tu reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Para que en este siglo puedan ver las abundantes riquezas de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, los que están de acuerdo dicen amén y amén. Si quieren dar un aplauso, Señor, amén.